Hola, buenos días. Me gustaría hacer hoy un vídeo hablando de un texto de Felipe Pereda que se recoge dentro de un libro que coordinó Begoña Alonso en 2010, que lleva como título el libro Los últimos arquitectos del gótico, ¿no? Entonces, dentro de este libro, uno de los capítulos, eh, firmado por Felipe Pereda, trata sobre la portada de San Gregorio, del Colegio de San Gregorio de Valladolid, ¿no? Una portada que se enmarca dentro del gran paraguas que es el tardo gótico castellano, que tal vez la palabra tardo gótico es problemática aún hoy, y que precisamente Felipe Pereda se encarga de no mencionar, ¿no? En esta, en este texto. Pero bueno, tal vez por lo que yo creo que debería ser comentado este texto, es por el esfuerzo que hace Felipe Pereda por buscar categorías adecuadas para analizar la creación de esta fachada arquitectónica, ¿no? Y como iremos viendo, categorías precisamente de la época en la época y el lugar donde fue construido la portada. El texto arranca haciendo explícita un doble camino que este tardogótico, usemos tardogótico por el momento, este tardogótico habría recorrido a lo largo del siglo XV, ¿no? Bueno, en definitiva, como la tradición gótica, una vez llegado el siglo XV, siglo XVI, durante unas décadas habría tenido un doble camino, ¿no? Que en cierta manera se contraponen, pero sí, bueno, en cierta manera son contrapuestos, ¿no? Ambos caminos. El primero de los caminos no es analizado en este texto. Hay otros textos que lo analizan más a fondo y creo que en general ha recibido más atención, por lo menos dentro de los investigadores que se han dedicado al gótico del final, ¿no? Gótico del siglo XV y XVI, este gótico moderno, que es el camino de la geometrización, de la regularización, de matemática, de la experimentación con la forma, ¿no? Por ejemplo, el libro de Robert Bork, publicado en 2018, si no me equivoco, es precisamente uno de los temas que más trata, ¿no? Esta cuestión más científica, digamos, de la arquitectura, ¿no? Pero Felipe Pereda contrapone este camino con el que él llama la perversa pasión figurativa, ¿no? Que en cierta manera también es complementario, ¿no? Del camino geométrico que tanto los arquitectos como la historiografía que ha estudiado esos arquitectos, pues corrieron, ¿no? A lo largo del siglo XV y XVI, ¿no? Pero como digo, esta perversa pasión figurativa es la que va a centrar el texto de Felipe Pereda, y en concreto esa perversa pasión figurativa la relaciona con el así llamado Astwerk en alemán, ¿no? Literalmente se traduce como obra de ramas, ¿no? Que en definitiva es cómo los miembros de una estructura arquitectónica se modelan para adquirir propiedades o formas vegetales, ¿no? Como si, en cierta manera, renunciaran a su propia naturaleza pétrea, ¿no? O en el caso de la arquitectura, o en algunos casos incluso de madera, ¿no? Y Felipe Pereda sitúa entre 3 y 4 décadas cuando se dio este fenómeno. Y bien, pues como el nombre Aswerk indica, sobre todo la historiografía alemana ha sido la que le ha dado nombre, le ha dado entidad, le ha dado categorías con las que analizarla. Pero el problema de esto es que si se hace un mapa de la gran difusión que ha tenido estos motivos vegetales arquitectónicos, sería un error, y ha sido un error, y es un error utilizar las categorías
para analizar el arte del norte de Europa o Lasberg del norte de Europa, de la arquitectura vegetal del norte de Europa, para analizar, por ejemplo, San Gregorio, ¿no? La fachada de San Gregorio. Por tanto, habría lo que Felipe Pedrera se encarga es de no importar las categorías que se han usado para esas obras del norte de Europa, sino buscar las categorías propias del momento para analizar esta portada. Bien. Claro, porque esta perversa pasión figurativa, perdón que la repita tanto, pero creo que es una fórmula bastante provocadora y feliz, ¿no? Al final, conlleva que la propia estructura el propio modelo arquitectónico, la propia formación de los elementos arquitectónicos, pues en cierta manera se vean pues reventados, ¿no? Porque al unir toda esta cuestión vegetal, también hay un cambio semántico, ¿no? dentro de la arquitectura y en cierta manera ajeno a tradiciones como la tradición historiográfica que viene desde Italia, ¿no? O que se usa para analizar el arte clásico. Por tanto, también aquí esto es un motivo de afinación para Felipe Pedrera, ¿no? Precisamente buscar, en vez de esta tradición clásica, esta tradición gótica que podría utilizar estos elementos vegetales de una forma arquitectónica, ¿no? Y como que efectivamente se hace en San Gregorio. Y claro, ¿cuál es el contexto amplio de San Gregorio? Pues bueno, pues al final la Edad Media, ¿no? Recorrió se popularizó una fórmula que es luego recogería Santo Tomás, ¿no? Que es ars imitatur naturam, ¿no? El arte imita la naturaleza, ¿no? Entonces, si los medievales entendían el mundo dividido entre obra humana, obra de la naturaleza y obra de Dios, ¿no? Pues la obra humana para algunos filósofos o escolásticos, la obra humana sería la imitación de la naturaleza, pero no tanto en el sentido exterior, digamos, como en el propio procedimiento de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Guillermo de Conches, ¿no? Y claro, este es el panorama amplio sobre la división, digamos, donde tiene un lugar la naturaleza que adopta Felipe Pereda, ¿no? Porque el Lasberg, esta arquitectura vegetal, en definitiva, que encontramos primeramente en el norte de Europa, bueno, en el norte de Europa se da, digamos, para resumirlo mucho, un proceso en el que el Lasberg pasa de ser partiendo de la división entre ornamento y estructura, adaptando esta división, el Lasberg pasa a ser a lo largo del siglo XV de ornamento a formar parte más de la estructura, pues en bóvedas y en nervios, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, cuando se pasa la frontera de los Pirineos y se analiza el caso castellano y el muy interesante también caso portugués, pues este marco y este desarrollo más o menos lineal que podría tener otras partes de Europa, como en Francia y en Alemania, pues no es tal, ¿no? Por tanto, hay que ir afinando las categorías y Felipe Pereda nos da todo el rato motivos por los que no son... El Lasberg comparte un panorama europeo, sin embargo, lo que los diferencia del panorama europeo es precisamente lo que los historiadores han olvidado y lo que hace realmente única, ¿no? La obra, ¿no? O el ejemplo español, ¿no? Y es que este colegio de San Gregorio, ubicado en Valladolid, los artistas que trabajaron en esta obra forman parte de ese fenómeno más amplio que es la llegada de artistas extranjeros en el siglo XV a territorio de Castilla, ¿no?
y sobre todo que con quien se ha vinculado esta fachada es con los talleres que llegaron una vez llegados sobre todo de Francia, de Alemania, o el norte de Francia, el Bajo Rin, Westfalia y los Países Bajos llegaron hasta Burgos, y estos talleres que se establecieron en Burgos pasaron después a Valladolid, ¿no? Y estos talleres que llegaron desde Valladolid, o sea, perdón, desde Burgos hasta Valladolid, es con los que se vincula la obra del colegio completo y también en concreto la fachada, ¿no? Sobre todo el caso de Gil de Siloé, escultor sobre todo, y Simón de Colonia, ¿no? Pero específicamente este último, ¿no? Y, bueno, creo que también es una cosa a mencionar que no creo que sea tan común, es Felipe Pereda durante un momento insiste en las fuentes gráficas, ¿no? En las estampas que pueden haber llevado a todo el surgimiento de esta decoración vegetal, ¿no? Porque además de San Gregorio, pues está el caso de los sepulcros de la Cartuja de Miraflores, ¿no? Del Infante, por ejemplo, como alrededor del arco pues surgen todos estos elementos vegetales y todos estos putis que lo recorren casi como si fuesen monos, ¿no? Por ejemplo. Y aquí muestra una serie de estampas alemanas sobre todo y francesas que pueden haber tenido que ver en la creación de este universo vegetal, ¿no? Y como digo, y como creo, sacar estas estampas para relacionarlo con la escultura y arquitectura del así llamado tardogótico, creo que no es tan común, o por lo menos yo no me he encontrado tanto como si lo es, por ejemplo, en las obras más del Renacimiento, que casi pasa a ser ya una enfermedad, ¿no? La búsqueda de esta estampa como, no sé, como una especie de proceso mecánico sine qua non, no hay obra, ¿no? Bien, pues, ¿qué es otra de las cuestiones que lo diferencian con Europa? Si bien la llegada de todos estos artistas europeos sí que la puede vincular con un mundo efectivamente europeo, cuando te haces un examen visual de la obra, te das cuenta que no es simplemente una creación, digamos, casi como una foresta que va creciendo alrededor de la fachada. Lo que es precisamente lo que lo separa de Europa es que es una naturaleza adulterada. Es la utilización de elementos naturales, como pueden ser ramas, troncos, cañas, manipulados para crear una así llamada ficción constructiva, ¿no? Y esta ficción constructiva, en definitiva, lo que hace es, como yo por lo menos lo he entendido, es la asimilación arquitectónica de una estructura ordenada, ¿no? De la noción de la idea de orden arquitectónico, ¿no? Con la repetición de ciertos estilemas, de ciertos elementos arquitectónicos que forman en definitiva una estructura ordenada, ¿no? Pero, como digo, con elementos que pertenecen sí a ese mundo vegetal, pero a ese mundo vegetal especial, ¿no? Ese mundo vegetal adulterado. Porque otra de las cuestiones a mencionar es que si bien la tratadística clásica y los arquitectos clásicos, para ellos el muro no es un lugar de experimentación ni de teorización, sí que lo es en esta portada de San Gregorio, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, se ve un relieve de un trenzado de ramales de esparto, ¿no? Que como se mencionará más adelante, este ramales de esparto es una metáfora no, una asimilación visual a lo que se creía que los indios americanos, con el material con el que construían sus cabañas, ¿no? Y aquí ya voy dando una pista de cuál va a ser la interpretación fuerte, digamos, la interpretación dura de Felipe Pereda, ¿no?
Y claro, dentro de lo que más ampliamente podemos considerar teoría arquitectónica, ya habían salido teorías, por ejemplo, Paul Crossley, ¿no? Que fue el principal defensor de esta teoría, de que como algunos promotores ilustrados en el norte de Europa habrían asimilado esta corriente gótica con el libro de arquitectura de Vitruvio, ¿no? Y cómo en definitiva Vitruvio además adopta la idea de un momento de barbarie previo a la idea evolucionista que tiene de la historia de arquitectura con la famosa cabaña, pues como adoptaría este modelo de barbarie de la cabaña primitiva, pues de Lucrecio, ¿no? Del Rerum Natura. Sin embargo, Felipe Pérez aquí propone otra tradición. Otra tradición que en concreto en España tendría mucha más vigencia y mucho más sentido, sobre todo, que es la tradición estoica de Séneca, ¿no? Pues bien, Séneca en sus epístolas, de alguna manera, creaba un universo, un momento de Arcadia idílica, ¿no? Del hombre en perfecta armonía con la naturaleza, ¿no? Con una especie de ignorancia de la tecnología y momento de edad de oro, una utopía senequista, que en definitiva también es una alternativa dentro de la antigüedad a ese mundo de Lucrecio Vitruvio, ¿no? Y es sobre todo relevante una cuestión que aquí la cita Felipe Pereda, de una frase en concreto que se usa en la epístola 90 de Séneca, que cita: verdaderamente aquel siglo, ese siglo arcádico utópico, era bienaventurado cuando aún no había maestros, ¿no? Entonces esto es otro de los puntos fuertes de, de Pereda, ¿no? Que es quién son los arquitectos de esta obra, ¿no? ¿Quiénes son los arquitectos ficticios, ¿no? digamos, de esta obra? Pues bien, pasa al siguiente apartado, que es el apartado de los hombres salvajes, ¿no? Este mundo fascinante, desde luego. Claro, porque Felipe Pérez aquí diferencia dos tipos de salvaje, que es una cosa que hasta ahora no se había hecho, ¿no? El primer piso están los que son más típicos dentro de Europa, ¿no? Que es el Homo silvaticus o el Homo agrestis, que son cuerpos completamente cubiertos de pelo, que son un modelo típico en Europa. Sin embargo, en el piso superior, Felipe Pereda hace un análisis visual, porque al final lo que también destaca la gran maestría de Felipe Pereda es hacer un análisis visual, que las obras son el punto desde el que hay que partir de los estudios, ¿no? A veces, bueno, claro, una de las cosas que indica aquí, que precisamente los hombres salvajes, los así denominados, los que se creían hombres salvajes del piso superior, pues no había fotografías disponibles, ¿no? Y a no ser que hagas o tengas una buena cámara o hayas hecho un buen análisis visual, pues no te das cuenta, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, lo que para Felipe Pereda son los hombres salvajes del piso superior no son el Homo silvaticus, son un tipo completamente nuevo de hombre salvaje, porque no tienen pelo, algunos tienen barba, pero algunos incluso salen sin barba, y en definitiva se trata de las más antiguas representaciones del indoamericano realizados en Castilla y en Europa casi. Y yo creo que esta teoría es pues, completamente novedosa, ¿no? Y bien, hace un pequeño análisis de este hombre salvaje que, pues bien, sobre todo a partir de los estudios de Richard Bergheimer en 1953, pues este hombre salvaje se vincula pues con las pulsiones libidinales, ¿no? Con las pulsiones inferiores, pero enseguida, a lo largo de este siglo XV, va adquiriendo valores positivos hasta llegar a la idea del buen salvaje, ¿no? Y es que precisamente esta colocación del hombre salvaje en los márgenes de la vida civilizada es lo que
hizo que el nuevo discurso utópico pudiese apropiarse del hombre salvaje, de la figura del hombre salvaje, para convertirlo en el buen salvaje, ¿no? En lo que posteriormente se conocerá como el buen salvaje, ¿no? Entonces aquí defiende Felipe Pereda que es precisamente la cultura visual y la oral antes que en la literaria cuando surge este tópico, ¿no? Entonces también es curioso y sugerente que la escultura de San Onofre, del Museo Nacional de Escultura, que es un ermitaño en definitiva, de San Onofre, se confunde y se articula como un buen salvaje, ¿no? Entonces vemos como la idea de marginalidad del hombre salvaje, que al principio podría ser algo negativo, ¿no? Algo contrario, digamos, a los valores cristianos, pues se reapropia para ser algo positivo. Y claro, ¿qué hacen estos hombres salvajes alrededor de la puerta, ¿no? Colocan a ambos lados de la entrada. Pues bien, para Felipe Pereda no son sino los arquitectos, los reales arquitectos de la obra, ¿no? Los que vivirían en esa utopía, Arcadia, Edad de Oro, senequista, en un momento anterior a la llegada de la tecnología y en un momento anterior también a la llegada de la carpintería, entonces los que habrían construido esta arquitectura primitiva, ¿no? Y bueno, esto es completamente sugerente, ¿no? Y completamente renovador. Pero también hace aquí un análisis de los llamados salvajes del piso superior, que no son sino los indios americanos, ¿no? Los habitantes de América en el momento del descubrimiento. Y es que, claro, cuando se llega a América, cuando se quiere definir qué encontraron en América, lo que se hizo fue una negociación entre lo que realmente se encontró y lo que se esperaban encontrar, ¿no? Entonces, la llegada de testimonios, como sobre todo la famosa carta de Colón a Luis de Santángel, los testimonios que llegan y cómo se funden con la idea del salvaje que se podría encontrar, ¿no? en este nuevo mundo. Entonces, por eso surgen esta asociación entre el buen salvaje, el salvaje y el indio americano. Y sobre todo el papel que Pedro Mártir de Anglería, con sus décadas, recordemos muy vinculado a la corte, pues cómo sus escritos vinculaban ya todas estas ideas, ¿no? Del buen salvaje, del hombre silvestre y de la Edad de Oro, ¿no? Bien, bueno, otra cosa curiosa también es que podría ser una de las primeras representaciones del maíz en Europa, ¿no? Que ya para el mundo botánico pues ya es realmente interesante. Y claro, hay que afinar aún más, no vale decir que Séneca y no Lucrecio Vitruvio está detrás de esto, ¿no? Porque estaríamos en la misma indeterminación claro, pero ¿en qué momento, no? Pues claro, el horizonte de expectativas real sobre el que hay que situar el universo de estos promotores artistas sí, es el contexto de la Castilla del siglo XV. Y en concreto, si el promotor y fundador del colegio es Fray Alonso de Burgos, ¿no? Que aparece retratado en el tímpano, su maestro fue Alonso de Cartagena, ¿no? Uno de los personajes pues, fundamentales en la Castilla del siglo XV y que sobre todo para nuestro caso en este momento fue el traductor de Séneca al español, ¿no? Y como decía, sobre todo en la Epístola 90 de Séneca, que fue traducida, se incluyó una ampliación del texto original de Séneca para hacer una
una construcción más, se expande la descripción de el hábitat de estos hombres que vivían en esta Arcadia, esta literalmente edad de oro, ¿no? en la que se vivía. Por tanto, y hace una descripción, por ejemplo, que no utilizaban elementos metálicos, entonces esta no utilización de elementos metálicos es lo que hace que se muestre esta naturaleza adulterada a través de cuerdas, sogas, ramas torcidas y demás, ¿no? Y que vivían en casas rústicas y villanas, en chozas hechas con ramas, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, aquí es donde hay que situar en concreto, en este universo intelectual es donde hay que situar la obra de San Gregorio, ¿no? En Alonso de Burgos, fundador del colegio, y en su maestro, traductor de Séneca, Alonso de Cartagena, ¿no? Y claro, ya finalmente, al final del texto, otro de los puntos que se analiza es el árbol del centro, ¿no? de la portada. Porque va uniendo todo el rato capas de significación, Felipe Pereda, ¿no? Que convierten al final la obra en poliédrica, ¿no? En definitiva, en muchos lugares desde donde mirarlo, muchas profundidades y muchas formas de mirarlo, ¿no? En definitiva. Bueno, como digo, este árbol se ha vinculado con la propaganda regia, ¿no? Con esta supuesta edad de oro que se estaría viviendo en la Castilla del siglo XV, con el reinado de los reyes católicos, con la conquista de Granada, con toda esta idea mesianista de la monarquía, la edad de oro, pues se vincularía también con el Granado, con la conquista de Granada, como se sabe, pero también con el Arbor Scientiae de Ramón Llull, ¿no? Que fue muy, muy divulgado por empresas en estampas y en ediciones, ¿no? Y como se ve en la base de este granado aparece una fuente, ¿no? Que en definitiva es una fuente de vida, ¿no? Una fuente de la eterna juventud. Y es que los relatos sobre la llegada, los relatos colombinos estaban, se decía que esta supuesta eterna juventud de la que estos hombres salvajes e idealizados pues gozarían, ¿no? Sobre todo en Pedro Mártir de Anglería y tal. Y otra cuestión también, ya lo menciono al final, muy, muy, muy sugerente, es que falta, digamos, una piedra, ¿no? Se ha desprendido el relieve en la parte inferior de este árbol y de esta fuente, ¿no? Y lo que viene a decir Felipe Pereda es que aquí habría un chorro, digamos, una fuente que rebosaría la propia fuente, un agua que rebosaría la propia fuente y que se regaría todo el conjunto, toda la fachada y en definitiva también formaría las molduras del arco conopial de la entrada, ¿no? Y por eso tiene esas formas, digamos, asimilables con olas o con torbellinos, o como si, en definitiva, de un río se tratase, ¿no? Y bueno, ya finalmente, para concluir y para valorar un poco la obra, lo que yo creo que hace Felipe Pereda y por lo que creo que tiene importancia Felipe Pereda es porque ha hecho realmente un trabajo iconológico, ¿no? Porque si bien la iconografía y la iconología ha sido muchas veces mal entendida en la historiografía española, Felipe Pereda se encarga no de plantear unas posibles obras digamos abstractas, como puede ser Séneca, como puede ser, no, esto está basado en Séneca, no, esto está basado en no sé quién. No, hay que hablar de obras concretas y hay que hablar de autores concretos y hay que recrear el horizonte de expectativas en el que estos promotores pudieron crecer, ¿no? Pudiera ser posible hacer esta obra, ¿no? Y en definitiva, pues eso, como la importancia de la recepción y de la creación o de la utilización de categorías propias del momento y del lugar, ¿no? De Castilla y del siglo XV, en lugar de la asimilación pasiva o la creencia de una asimilación pasiva por unos agentes en el siglo XV que estarían muy lejos de creer lo que decía
Lucrecio, y estaba muy cerca de creer lo que decía Séneca, que era precisamente quien se había traducido en ese momento y quien formaba parte de la vida intelectual de España, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que tengo que decir. Muchas gracias.